Hola a todos, estimados y estimadas estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos, les saluda afectuosamente su profesor Claudio. Esta semana, en octavo básico en lengua y literatura, nos corresponde la clase número 2 de esta última unidad número 6, medios de comunicación. Esta va a ser la última clase de la unidad, por lo tanto le vamos a poner el mayor empeño posible. El objetivo de aprendizaje de esta última clase será escribir una crítica literaria a partir de una obra leída, analizando la historia, los personajes y el conflicto presentados en esta. Pero primero y como siempre, veamos qué fue lo que estuvimos trabajando durante la última clase. Estuvimos comprendiendo e identificando las características del discurso público. Y para esto nos aparecían las siguientes preguntas acerca del discurso Tengo un sueño de Martin Luther King. En el siguiente enlace lo podíamos encontrar. La primera pregunta decía qué razones motivaban al autor para escribir este discurso. Y las razones que tenía era que existían muchas injusticias raciales históricas en contra de la gente negra, ¿cierto? B. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Este era un discurso público, como dijimos, y correspondía a un tipo de texto argumentativo. La C decía por qué el emisor considera que el ciudadano negro aún no es libre. En este caso la respuesta era ya que hoy día aún los negros son víctimas de discriminación racial y viven en la más absoluta pobreza social. D. ¿Qué promesa hicieron las personas que crearon la Constitución y la Declaración de la Independencia? Y la respuesta en este caso, según lo que decía Martin Luther King en el discurso, era que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de felicidad. Y en la E tú tenías que escribir cuál era tu opinión respecto al texto que habías leído. Era muy importante que fundamentaras y argumentaras tu opinión a través de la información que aparecía en el texto, ¿cierto? Luego teníamos el siguiente cuadro donde tenías que colocar primero la postura del autor, que era 100 años después, la vida del negro es todavía mirada por los grilletes de la discriminación, ¿cierto? Esto aparecía en uno de los primeros párrafos destacados. Uno de los argumentos que sustentaba la postura del autor era que los negros son discriminados racialmente, aún hoy día. Tú tenías que escribir acá qué pensabas al respecto, si concordabas o no con el argumento esgrimido y explicando por qué. Yo estoy de acuerdo con el argumento de Martin Luther King, ya que incluso hoy en día los negros son discriminados racialmente. Tenemos el ejemplo en nuestro país, por ejemplo, ¿cierto? El argumento número 2 tenía relación con la brutalidad policial. ¿Qué pienso al respecto? También estoy de acuerdo con este argumento, ya que incluso hoy día, como les decía, vemos negros que son discriminados racialmente y ya tenemos el caso más reciente de George Floyd en Estados Unidos, ¿cierto? Que es un caso de brutalidad policial en contra de la gente de color negro, ¿cierto? G. ¿Cuál es la diferencia entre un discurso público y un discurso privado? La diferencia es que un discurso público está dirigido a una audiencia o enunciatario, como dijimos, que es colectivo, es decir, son varios. Y estos no mantienen una relación simétrica, es decir, que es asimétrica. Muy bien. Mientras que en el discurso privado, el emisor se dirigía a un receptor que tiene alguna relación con este, por lo tanto, generalmente se mantiene una relación de forma simétrica, es decir, igual. La H decía, ¿en qué circunstancias de tu vida necesitarás enunciar algún discurso público? Y la respuesta correcta en este caso era disertaciones, licenciaturas, reuniones sociales, funerales, etc. Eso lo dijimos en la clase anterior, ¿cierto? Y la última pregunta decía, ¿qué características tiene el emisor de un discurso público? Y esto lo vimos también en la clase anterior y decía, debe ser un personaje público que represente alguna institución, grupo o ámbito del quehacer social. Espero que te haya ido muy bien en estas preguntas. Revísalas y compáralas con las respuestas que pusiste en tu guía. ¿Cuáles serán los contenidos que veremos el día de hoy? Primero, veremos qué es la crítica literaria. Luego, a continuación, veremos la estructura que tiene una crítica literaria para finalmente escribir una crítica literaria. Y veamos qué es una crítica literaria. Muy bien, para empezar, tenemos que una crítica literaria es un tipo de texto en que el emisor presenta, describe y valora de alguna forma una obra literaria, es decir, una crítica literaria apunta hacia una obra precisamente. Lo primero que encontramos
en una crítica literaria es una ficha técnica. Una ficha técnica es un tipo de entrada donde aparecen una serie de referencias bibliográficas sobre el libro que estamos leyendo o sobre la obra que estamos analizando, ¿cierto? Donde encontramos el autor, a qué género pertenece, el título de la obra. Aquí tenemos un ejemplo, como los que tenemos, ¿cierto?, en el libro de El Estudiante. Aquí tenemos, por ejemplo, el título Amigos por el Viento, aparece el autor, cuál es la editorial, el año en que fue publicada y cuál es el género al que pertenece, en este caso es narrativa, ¿cierto? Generalmente encontramos un dibujo también o una imagen acerca del texto leído. Lo primero que encontramos es un párrafo introductorio, como en la mayoría de los textos argumentativos, como lo vimos en las estructuras anteriores vistas. La introducción es un planteamiento general, pero que al mismo tiempo es breve, ¿cierto?, sobre la obra que estamos criticando. En este caso, vamos a criticar el día de hoy un cuento. Podemos agregar datos personales del autor, ya sean de alguna forma bibliográficos o también sobre el contenido que tienen sus demás obras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son datos generales sobre la obra. Se pueden incluir o profundizar algunos datos de la ficha técnica que ya pusimos al comienzo, ¿cierto? Pero aún no es momento de entregar nuestra opinión. Y es muy importante que nosotros presentemos acá la obra de forma llamativa. ¿Llamativa para quién? Para la persona que está leyendo nuestra crítica, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, partiendo por el título que les mostraba anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de párrafo introductorio. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, cómo es el relato, pero de forma general. Luego encontramos en los párrafos del desarrollo lo que sería una fase descriptiva, que esto es una descripción detallada y extensa del texto. El primer paso que tenemos que seguir para poder hacer la fase descriptiva es describir el espacio físico y psicológico en el que se desarrolla la obra. Esto ya lo vimos en las unidades anteriores, ¿cierto? Luego, en el segundo paso, entregamos información detallada sobre algún capítulo o algún pasaje del texto que leímos a modo de ejemplo. Luego podemos mencionar algunos personajes. Nosotros ya vimos cómo analizarlos a través de sus características físicas y psicológicas, ¿cierto? Y luego, en el paso 4, podemos incluir alguna cita textual de alguna de los pasajes del texto. Por ejemplo, aquí en base al mismo ejemplo que estábamos analizando, tenemos algunos ejemplos de otros textos que escribió esta misma autora. Muy bien, aquí aparecen destacados. Y este es el párrafo de desarrollo de nuestra crítica. Aquí, en una cita textual, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un fragmento de la obra que se va a criticar. La cita textual debe ser representativa de toda la obra, es decir, debe ser una cita que englobe de qué se trata la obra, ¿cierto? Recuerden que las tenemos que escribir entre comillas y detallando la página de la que la sacamos. Aquí tenemos un ejemplo de una cita donde tenemos también especificado, al final fíjense muy bien, la página en la que lo encontramos y también, si ustedes se fijan, aparece destacada entre comillas. Luego, en el último párrafo podemos encontrar lo que es la fase valorativa. Aquí nosotros ya expresamos el punto de vista sobre el texto que leímos y lo podemos acompañar de una interpretación sobre el mensaje que nos puede entregar la obra. Aquí nosotros estamos ya cerrando nuestra crítica, por lo tanto debemos invitar al receptor de nuestra crítica a leer esta novela o el cuento que leeremos en este caso el día de hoy. Primero, definimos cuál es el mensaje que según mi interpretación entrega la obra. Luego determinamos cuáles son los valores que entrega este texto y luego indicamos a qué público va dirigido el texto. Y finalmente invitamos al receptor de la crítica a leer toda la obra. Aquí, por ejemplo, tenemos una invitación a leer El Principito a través de varios argumentos y una breve valoración de esta obra, ¿cierto? Aquí al final destacado puedes encontrar hacia qué público puede ir dirigida esta obra. Y eso en cuanto a nuestra crítica literaria. Y en nuestra guía de esta semana, que tiene como título A Criticar, que corresponde a la semana del 7 al 13 de diciembre, tenemos nuestro objetivo de la clase que dijimos era escribir una crítica literaria a partir de una obra leída, analizando la historia, los personajes y el conflicto presentados en esta. Tenemos nuestros conceptos clave, las habilidades que trabajaremos. En el inicio vamos a reflexionar acerca de algunos temas que tienen que ver con convenciones sociales que nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar en nuestra obra que leeremos el día de hoy. Luego los invito a leer el texto El Árbol de la chilena María Luisa Bombal en el siguiente enlace de Google Drive.
y tendrás que responder a continuación las siguientes preguntas de comprensión lectora acerca de este cuento. Luego un breve ejemplo de una crítica literaria y finalmente te invito a evaluar esta crítica que leímos para que tú puedas dar inicio ya a tu escritura de la crítica literaria tuya. Para eso vamos a fijarnos en los siguientes aspectos, por ejemplo en la historia, los personajes y el conflicto. Estas preguntas que están acá te van a servir para poder guiarte. En el punto número 4 vamos a utilizar el siguiente léxico en la redacción de tu crítica literaria. Y una vez que redactes tu texto, te invito a autoevaluarlo con esta pauta de evaluación, que va a ser la misma que yo voy a utilizar para poder asignarte la nota. Recuerda incluir tu crítica literaria en la carga que tú realices en la plataforma para que pueda evaluarla. Y acá, en el cierre, te invito como siempre a autoevaluar tu aprendizaje asignándote 1, 2 o 3 puntos a cada uno de los indicadores de evaluación de esta clase. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana te invito a la página 51 de tu texto de lengua y literatura, donde encontraremos algunos consejos para la escritura de un texto argumentativo que te puede servir para la escritura de tu crítica literaria del día de hoy. Presta mucha atención a cada uno de los pasos para poder organizar tus ideas. Finalmente, autoevaluemos nuestro aprendizaje durante la clase del día de hoy, explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad, si te sentiste bien, si te sentiste cómodo o si a lo mejor no te gustó tanto la actividad. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué? En esta parte, y como siempre, te invito a fijarte en cuánto tiempo necesitaste para desarrollar toda la actividad o cada una de sus partes. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna consulta, puedes escribirme a mi correo electrónico que aparece acá en pantalla o al WhatsApp que aparece acá al final. Recuerda que tenemos un grupo de la asignatura y un grupo de nuestro curso para poder hacer todas las consultas y plantear todas las inquietudes que vayas teniendo respecto al material. Recuerda que si no tienes tu texto escolar de forma física, puedes encontrarlo en el siguiente enlace de nuestra página del colegio. Recuerda ir visitándola para descargar tus actividades, así como ir cargando las que ya hayas realizado. Eso ha sido todo por esta semana y como les dije anteriormente, esta es la última clase del año, así que les agradezco mucho su buena participación y la buena calidad de sus respuestas. Espero que nos volvamos a ver pronto y les deseo unas muy bonitas vacaciones junto a su familia. Nos vemos hasta la próxima.